Muchas gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Importantes criterios se han vertido sobre una ley que es de fundamental importancia para quienes trabajamos en el sector público. He de iniciar mi intervención señalando que de la lectura del proyecto de reformas a las leyes del servicio público, los SEP y otras leyes conexas que tratan los derechos de los trabajadores en el sector público, encontramos, entre otros, al menos 3 temas importantes que merecen ser observados para que la Asamblea Nacional los debata y discuta, observando la Constitución y las leyes nacionales, así como la normativa establecida en los convenios internacionales de la OIT, especialmente los convenios 87 y 98 de libertad y asociación sindical y negociación colectiva de trabajo en lo que tiene que ver en el sector público. La construcción de esta ley, que al final, cuando se la apruebe, afectará o beneficiará a los trabajadores del sector público, no ha sido debatida y consensuada con los representantes de los trabajadores del sector público, tal y como lo solicitó la OIT por intermedio de la Comisión de Aplicación de Normas en sus informes y memorias publicadas en los años 2015 y 2016. Esto es, con la participación, diálogo y consenso con las organizaciones sindicales del sector público. Tengo en mis manos, señora presidenta, los documentos que son de conocimiento del Gobierno Nacional, mediante los cuales la OIT, en su conferencia del presente año, celebrada hace pocos días atrás en Ginebra, concluye y recomienda, entre otros temas, el tratamiento de al menos 5 aspectos fundamentales en la discusión y aprobación de esta ley. ¿Qué le pidió la OIT al Gobierno Nacional? 1. Inicie un proceso de consultas con las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas en forma previa a cualquier modificación legal y en orden a armonizar todas las leyes relevantes en concordancia con el Convenio 98. 2. Modifique en acuerdo con las organizaciones sindicales la LOCEP y la LOEP para asegurar que todos los trabajadores, con la posible excepción de personas que trabajan en la administración del Estado, gocen del derecho a organizarse y negociar colectivamente los derechos de conformidad con el Convenio 98. 3. Derogue las órdenes ministeriales número 0080 y 0015 que permiten calificar de abusivas las cláusulas de los contratos colectivos en el sector público, atribución que solo debería ser de competencia de las autoridades judiciales. 4. Acepte un programa de asistencia técnica de la oficina para llevar adelante el proceso de consultas referido y posterior reforma legislativa. Y 5. Asegure, y esto es lo más importante, el ejercicio de la negociación colectiva en un clima de diálogo y entendimiento. El Parlamento Laboral Ecuatoriana, organización que agrupa mayormente a trabajadores y servidores del sector público, solamente pudo en una reunión en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, y que duró alrededor de 1 hora, presentar un documento con observaciones a una propuesta inicial de reforma, sin tener la oportunidad de debatir y consensuar, como solicita la OIT, todos los temas a reformar. Pero más allá de esto, y luego de haber leído el documento que contiene la propuesta de reforma a la LOCEP, he de manifestar en nombre de los trabajadores del sector público, a quienes represento, nuestro desacuerdo con la eliminación de la contratación colectiva de trabajo en el sector público y las limitaciones contenidas en la propuesta para que los nuevos trabajadores del sector público puedan negociar colectivamente sus derechos. Sí, la propuesta de reformas dice en el artículo enumerado Diálogo Social que en atención al numeral 10, artículo 326 de la Constitución de la República, se establece el mecanismo de diálogo social a través de la cual el nuevo Comité de Servidoras y Servidores Públicos y la máxima autoridad representativa de la institución pública o la persona que se designe podrán, ni siquiera dice deberán para que sea exigible, sino podrán tratar temas relacionados con 4 materias que ya han sido explicadas aquí. Estos 4 aspectos ya están contemplados en las diferentes leyes y reglamentos vigentes. Están ya contemplados en casi todos los contratos colectivos vigentes actualmente en el sector público. No hay nada nuevo en la reforma.
Entonces los trabajadores del sector público preguntamos, ¿y los salarios y los beneficios adicionales que son el elemento fundamental de la negociación colectiva, llámese esta convenio, acuerdo, acta o contrato, cómo se los va a establecer? Tal vez de manera unilateral en el Ministerio de Trabajo. No hay entonces negociación colectiva de salarios y beneficios para los nuevos trabajadores del sector público en la propuesta. Si bien se establece el derecho de organización sindical para la negociación colectiva y la defensa de los derechos, los 4 puntos que he señalado ya son de obligatorio cumplimiento en las empresas e instituciones del Estado actualmente. Es a todas luces equivocado afirmar que para velar por el interés general del Estado haya que eliminar en el sector público la contratación colectiva, aduciendo excesos y privilegios inexistentes desde el año 2008, cuando se realizó la revisión unilateral de los contratos colectivos en el sector público. Si hubieran excesos, estos ya fueron eliminados y regulados en el mandato 8 y su reglamento y el decreto ejecutivo 1701. Esta afirmación hace aparecer ante la opinión pública y los ciudadanos ecuatorianos a todos los trabajadores del sector público que tenemos contrato colectivo, ahora disminuido y regulado, como los causantes de que no existan suficientes recursos económicos para garantizar la salud, la educación de los ciudadanos ecuatorianos, cuando todos sabemos que la mayoría de trabajadores del sector público entregamos nuestro esfuerzo, a veces en condiciones extremas de carencia de recursos y medios, a cambio de un salario que el Estado empleador está obligado a pagar. O es de entender, por contrario, que el trabajo en el sector público debe ser casi gratuito para velar completamente por el interés general. Por otro lado, por el lado de las organizaciones sindicales, sucede que ahora en el sector público habrán 2 tipos de organizaciones sindicales, en una misma empresa, en una misma institución del Estado. Unas, las que ya existen y que no podrán ser parte de las nuevas organizaciones, y las nuevas integradas exclusivamente por los nuevos trabajadores que ingresarán al sector público. Unas organizaciones con derechos individuales y colectivos garantizados en la disposición transitoria de la enmienda constitucional hasta su extinción, y otras con nuevos y diferentes derechos. Los nuevos trabajadores del sector público con una nueva organización sindical que según la propuesta deberá contar con la aprobación de la mitad más uno de los trabajadores. Preguntamos, ¿la mitad más uno de los trabajadores nuevos o de los trabajadores antiguos y nuevos, excluyendo a los antiguos? Nuevamente la exclusión. Según la propuesta, la nueva organización sindical debe ser constituida sin la participación de los trabajadores que ya tienen o son parte de una organización sindical. No se atiende el derecho de libertad de asociación y filiación garantizada en el convenio 87. Una organización sindical que ya existe y que desaparecerá en el tiempo por falta de afiliados, y otra que irá creciendo a medida que ingresen nuevos trabajadores en el sector público. ¿A quién beneficia esto? ¿Cuál es la intención real? En consecuencia, el administrador público tendrá que analizar, negociar y consensuar en una misma institución o empresa pública con 2 organizaciones, cada una con sus derechos, cada una con su propia ley. Esto es inaceptable, pues genera discriminación y desigualdad entre trabajadores de similar condición, realizando un mismo trabajo en una misma institución o empresa pública. Más y más división entre los trabajadores y sus organizaciones, peor va a ser el remedio que la enfermedad. Sobre la huelga, qué bueno que se reconozca el derecho de huelga en el sector público, pero ¿en qué condiciones? Con las limitaciones señaladas en la Constitución, o sea, el ya conocido se puede y no se puede. El que paraliza el servicio para hacer la huelga, ya sabemos que no lo puede hacer, está prohibido por la Constitución. Dice la propuesta que se legitima la huelga con la decisión de la mayoría absoluta y de los servidores y servidoras públicas. Pregunto nuevamente, ¿de cuál es la mayoría? ¿La de los antiguos, la de los nuevos o de los antiguos y nuevos que se van a declarar en huelga? ¿Qué pasa con el derecho de huelga de los antiguos? Nuevamente, diferentes condiciones para ejercer un mismo derecho.
Son causales para la huelga cuando el Estado incurra en intermediación y tercerización laboral que están prohibidas por la ley. Entonces habrá que ampliar y regular la condición, incluyendo la externalización de servicios que ha proliferado en el sector público y que está precarizando el trabajo de miles de obreros que prestan sus servicios en estas empresas. Derecho de huelga cuando se pretenda privatizar un bien o servicio público. ¡Qué bueno! Por desacato cuando se aplique el despido ineficaz. ¡Bien! Cuando el conflicto colectivo no se solucione y por falta de pago durante 3 meses consecutivos. ¡Muy bien! Y entonces, ¿cómo garantizamos en esta reforma la realización efectiva de la huelga sin paralizar el servicio o la atención del servicio público? La dejamos en el papel para decir que existe el derecho y las causales, pero que no se puede ejercer por las limitaciones. O vamos, como se propone, a tener los trabajadores que hacer turnos para mantener el servicio y la atención y turnos para estar en huelga. Ese es un ejercicio pleno del derecho de huelga. O sea, nuevamente se impone el se puede y no se puede. Todos estos aspectos no consideran los contenidos de los acuerdos internacionales. Hacemos un llamado fraterno, consecuente, coherente con nuestra postura de independencia de clase y autonomía sindical, para que no en una reunión y en una hora, sino en tantas y cuantas veces sean necesarias, analizar, consensuar, construir los acuerdos que el país necesita en materia de derechos laborales. Finalmente, compañeras y compañeros asambleístas, como parte del Parlamento Laboral Ecuatoriano, soy una de las personas que en representación de la Confederación de Trabajadores del Sector Público del Ecuador presentamos una demanda de inconstitucionalidad a las enmiendas constitucionales en aquella parte que elimina el derecho de contratación colectiva en el sector público porque es violatorio de las normas internacionales. Y por ende, siendo coherente con esa posición que es un mandato de nuestros representados, no puedo dejar de señalar los desacuerdos a una reforma que a todas luces dividirá, disminuirá y perjudicará aún más los ya golpeados trabajadores del sector público. Por lo expresado, solicito respetuosamente, señora Presidenta, pero con la firmeza que nos otorga la histórica y eterna lucha de los trabajadores, se abran los espacios de diálogo con todos los sectores de trabajadores, los que están en contra y los que están a favor, para que podamos construir de manera íntegra y conjunta una mejor ley del servicio público, para tener un mejor país, porque cuando los trabajadores estamos bien, al país le va mejor. Muchas gracias.